Bueno, hoy un tema realmente interesante, Javier, que va a presentar esta tarde, ¿no? A las Exactamente. 19. A las 19 en la sede de SADOP, Montevideo al 1500. Ujú, Es la primera reunión del Foro Santa Fe Más Salud del año. ujú. El año pasado fue un foro que fue creado junto con el doctor Silvestre Benis para poder empezar a discutir algunas problemáticas puntuales de salud con una mirada de una salud más colectiva, más social Ujú, más y inclusiva. más inclusiva. Y bueno, este año es el primer encuentro del año. El año pasado se hicieron 4 encuentros porque empezó allá por septiembre. Ujú. Y la idea de este año es empezar ahora en abril con el primer encuentro y tocando un tema que, bueno, que de alguna manera es un tema de moda en los Sí. últimos meses y en los últimos tiempos, que tiene que ver con todo el fenómeno que se generó en el mundo con la aplicación clínica de las células madre, ¿no? Que Ujú. nos parece que es un tema que está en debate en este momento en la sociedad. ¿Por dónde pasa fundamentalmente la expectativa centrada en el tema células madre, doctor Perichón? Bueno, la idea de hablar de esto tiene que ver con muchas de las informaciones que se están manejando a nivel público y que de alguna manera nosotros consideramos de que todavía no hay experiencia suficiente desde el punto de vista clínico como para la aplicación masiva de este tipo de células. Nosotros estamos claros de que en el mundo hay dos aplicaciones concretas de las células madre que tienen que ver con el trasplante de médula ósea, que Sí. en el fondo hay amplia experiencia en todo el mundo de los resultados y del no efecto colateral perjudicial para el paciente. El resto son todas experiencias clínicas que todavía están en esa fase de experiencia, y la discusión es que los estados deben regular la aplicación de estas células, y lo que estamos viendo es que como Argentina tiene perfectamente regulada la aplicación de las células, con guías de buena práctica, con regulaciones que me tocó a mí hacer en el momento que estaba en el INCUCAI, Ujú. regulaciones que tienen que ver con qué utilidad clínica tienen estas células y cuáles son experimentales, y el hecho de no poder cobrársele al paciente cuando participa de un protocolo experimental. Estas son las discusiones que hay en todo el mundo, y lo que estamos viendo es que la gente va a países que no tienen este tipo de regulaciones, y de ahí que estamos asistiendo a los viajes de muchos pacientes. Esto me hace acordar a cuando empezó el trasplante de médula ósea, que en la Argentina no se hacía, y que se hacían colectas para irse afuera del país. Después Argentina tomó la decisión de hacerlo, pero me parece que hoy no hay elementos científicos claros que nos permita el uso de estas células más allá de la aplicación experimental. ¿Por dónde pasa fundamentalmente hoy por hoy la necesidad de aclararle a la gente el tema? Porque digo, bueno, la expectativa es enorme, lo que podría dar como resultado es enorme. Y hoy por hoy, ¿cómo estamos parados nosotros concretamente aquí en la Argentina? Nosotros tenemos, en el 2007, el INCUCAI peleó en su momento la posibilidad de que Argentina tuviera un mecanismo regulatorio para estas células. Acuérdense que el INCUCAI es el organismo que regula el implante de órganos, Ajá. tejidos, y bueno, agregamos células por una resolución ministerial, la 610 del 07, perdón, que nos dio al INCUCAI el poder de policía de regulación. En ese momento también nosotros, en ese marco, hicimos un detalle de todas las patologías que son pasibles de ser utilizadas estas células en forma experimental, cuáles son clínicamente aprobadas, que la única que tenemos en nuestro país es el trasplante de médula ósea, cuáles son experimentales pero que tienen alguna evidencia científica de uso, y ahí lo que recomendamos es, fantástico, el protocolo deberá ser presentado a la autoridad regulatoria controlará el protocolo de investigación clínica, y por supuesto ninguna investigación clínica por convenios internacionales, no de ahora y no de la Argentina, no se le puede cobrar al paciente. Debe tener un sponsor y debe denunciar ese sponsor. Bueno, eso es lo que estamos viendo, que de alguna manera en la Argentina se está respetando, y por eso estos viajes fuera de la Argentina para hacer ¿Y en estos la implantes. Argentina dónde se puede realizar en el supuesto caso? Solamente hay 2 protocolos autorizados por el INCUCAI que tiene que ver con la utilización de estas células en enfermedades cardiovasculares y en enfermedades vasculares, que son protocolos que está siguiendo el INCUCAI, pero que todavía no han pasado la etapa de experiencia clínica, no han sido pasados a la etapa clínica de aplicación, digamos, aprobada. Doctor, para que la gente entienda un poquito más, ¿qué son las células madre y concretamente para qué sirven? Las células madre son unas células que ya conocíamos de hace mucho tiempo, pero que en el año 98 por primera vez pueden ser cultivadas in vitro, fuera del organismo. Son células que tienen la capacidad de autorrenovarse, de
digamos, no estar diferenciadas, no son células adultas, sino que son las que van a dar toda la progenie de células que tenemos los seres humanos en los distintos tejidos y en los distintos órganos. Hoy se sabe perfectamente que hay dos grandes grupos de células. Por un lado, las embrionarias, que vienen a partir de la utilización de la capa interna del embrión, del blastocisto, al quinto día de la fecundación. Y por el otro lado, las células adultas que están en cada una de nuestras células, en nuestros órganos, y que se cree, todavía entre comillas, que tienen que ver con la reparación de nuestros tejidos frente a una injuria. Digamos, la piel, hoy sabemos perfectamente que hay células madre, que están en reposo, y que supongamos, esto es medio metafórico, si tuviéramos una herida, esas células madres salen del reposo para compensar y reparar esa herida que tuvo la piel. Este sería el mecanismo por el cual fisiológicamente existen estas células. Serían las grandes reservas reparadoras de las distintas lesiones que puede tener un órgano. Por eso que se usan para lo que se llama la medicina regenerativa. Y un poco el boom en el mundo es este tema de poder reparar tejidos inutilizados, pero bueno, insisto, todavía todo eso está hecho en animales, todavía no pasó la etapa al ser humano. ¿Y tiene que haber compatibilidad o yo le puedo donar célula madre a usted y usted algunas la recibe no perfectamente? Y otras se está demostrando que sí? Hay un grupo de células mesenquimales que tiene que ver con unas células especiales de la médula ósea, que no son las células sanguíneas, que sí necesitan la compatibilidad genética, otras no. Una pregunta que le quiero hacer, lego en el tema, digo, ¿cómo se compatibiliza esto de las células madres con el guardar, que ahora está muy de moda, el guardar el famoso cordón umbilical al momento del nacimiento de una criatura? ¿Qué grado de correlato tienen? En realidad lo que están guardando son células madre. Exacto. O sea, para la eventualidad de tener que usarse. Nosotros en nuestro país tenemos una posición muy clara. Nosotros estamos a favor de los bancos públicos y abiertos. ¿Qué significa esto? Más allá, incluso uno no debería entrar en esta dicotomía público-privado. En realidad lo que tendría que hablarse es de bancos abiertos o cerrados. Cerrado puede ser público-privado, pero ¿qué quiere decir? Yo guardo las células de mi hijo solamente para el uso mío o de mi hijo. En el banco pero no lo doy solidariamente a ninguno, ¿verdad? Como un banco. El banco abierto, que podrá también ser público-privado, las células están guardadas para la eventualidad del uso mío, pero eventualmente si hay alguien compatible con estas células, pueden ser dados a una tercera persona que puede salvar su vida a través de un trasplante de médula ósea, que es para lo que habitualmente se usa. Y teniendo en cuenta que hoy por hoy hay mucha gente que está pendiente de esto, digo, hay como una mirada entonces ayornada respecto de las células madres, teniendo en cuenta que ya hay bancos en Argentina y también en lo privado, ¿no? Hay bancos públicos, que es el Hospital Garrahan, que es un banco público y abierto, o sea, las células que se guardan ahí pueden ser utilizadas para uno mismo o eventualmente para cualquiera que lo solicite y que sea compatible para un trasplante de médula ósea. Y hay bancos privados que en este momento están haciendo toda la reconversión por una resolución del INCUCAI, que se está haciendo la reconversión a que sean privados, pero tienen que ser abiertos en el sentido de la disponibilidad de la célula, porque si no lo que habría es un choque de marco jurídico. Los órganos y los tejidos son solidariamente entregados y las células no. Entonces, para no contraponer esas dos figuras, la idea es que estos bancos se vayan reconvirtiendo en bancos privados, pero abiertos a la posibilidad de que sean entregadas las células si hay alguien compatible. Doctor, esas células que se guardan en bancos, ¿tienen una vida útil después de un determinado tiempo? No se sabe. Nadie lo sabe, no hay experiencia en descongelar esta célula y utilizarla biológicamente más allá de los 20 años. Nadie sabe después de 20 años lo que pasa con esta célula. Por lo tanto, también es cierto que el banco privado en realidad lo que está haciendo es un seguro, supuestamente, que no sabemos si realmente va a ser utilizable dentro de 20 años, si lo necesita para alguno de los chicos que guardaron esos cordones umbilicales. Usted sabe que cuando lo escuchaba, digo, ¿usted intuía el día que decidió estudiar medicina que el mundo pasaría hoy por estos temas? Porque digo, a usted le tocó ser protagonista directo en Argentina al frente del INCUCAI, del trasplante, que pareció una cosa totalmente lejana, ¿no? A veces el cine se adelanta con mucho tiempo de anticipación. Yo me acuerdo cuando hace muchos años atrás una novela de Robin Cook que se llamaba Coma. Hablaba sobre el tema trasplante, de una manera muy de espionaje y policial, pero digo, imponía el tema. Ahora, hace muy poco, la película de Almodóvar, La piel que habito,
habla también sobre la regeneración de piel artificial. Digo, bueno, hay otra película que a vos te gusta mucho el cine que se llama Gattaca, por ejemplo, que de alguna manera plantea cine muchas de de estas cosas. anticipación. En realidad nunca nadie, cuando yo estudié medicina quería hacer otras cosas, me metí en esto y ahora sigo bailando en esto, ¿no? Pero en realidad los adelantos médicos que ha habido en los últimos 20 años en el mundo han sido increíbles. El impacto que ha tenido una herramienta como la biología molecular en toda la aparición de todas estas nuevas cuestiones ha sido realmente impresionante, ¿no? Armando, después quedará, y seguramente en la charla de esta tarde ustedes lo tocarán, pues también hay una mirada diferente por parte de la Iglesia, ¿no? Sobre el tema de células madres. Bueno, en el tema de las células embrionarias, justamente el tema de la aparición de células adultas y el uso de células adultas tiene que ver con corrernos de la discusión moral que tiene que ver el uso de los embriones.